Bueno, por tercera vez, siempre me paso de tiempo y no alcanzo a dejar los 10 minutos que es el máximo que permite esto. Vamos a comenzar con la posición anatómica. La posición anatómica del sujeto debe ser bueno, inicialmente está de pie en una posición erguida. Los ojos, la cara, los pies mirando hacia el frente, completamente recto. Tenemos que los miembros inferiores están juntos, los miembros superiores están puestos hacia los lados y las palmas de la mano están mirando hacia el frente. Eso es lo que conocemos como la posición anatómica. Para ser un poco más técnico, la cara debería estar un poco más, el mentón un poco más elevado, con la mirada fija pues hacia el horizonte. De una vez pasamos a los diferentes planos o cortes que podemos hacer en la pieza anatómica o en el sujeto anatómico. En este caso tenemos en la imagen representando 3 planos o 3 cortes anatómicos. Este primero que estamos marcando en este momento, que vamos a llamarlo plano coronal. El plano coronal nos permite dividir al sujeto anatómico en un segmento anterior y en un segmento posterior. Este segundo plano, que está en un color un poco más intenso, un azul un poco más intenso, lo vamos a llamar el plano sagital. El plano sagital nos divide la pieza anatómica en 2 lados, en un lado derecho y en un lado izquierdo. Es importante comprender bien la lateralidad de las piezas anatómicas, ya que en una imagen, en una fotografía o en una pieza anatómica nos pueden preguntar no solo el nombre de la estructura, sino la lateralidad, y es muy importante conocerla. No es la lateralidad desde el punto de vista del observador, sino es la lateralidad desde el punto de vista de la pieza anatómica. Por tanto, que para nosotros como observadores es nuestro lateral izquierdo, para la pieza anatómica es el lateral derecho, en tanto que este otro sería el lateral izquierdo para la pieza anatómica, a pesar de que para nosotros es el lateral derecho. Y tenemos un tercer corte que vamos a llamarlo como el corte o el plano transversal, que nos divide la pieza anatómica en superior e inferior. Esta otra imagen nos permite también observar inicialmente, vamos a comenzar con la figura del centro, un corte coronal que nos divide al sujeto en un segmento anterior y en un segmento posterior. Tenemos este otro corte que nos permite dividir entonces el lateral derecho y lateral izquierdo, y vamos a hablar entonces de que tenemos una vista frontal, la vista del frente, una vista frontal, una vista posterior y una vista lateral, que en este caso sería una vista lateral derecha. Tenemos nuevamente entonces plano sagital, plano coronal, plano transverso o corte transverso. Esta otra imagen nos permite aclarar cualquier tipo de duda que tengamos con respecto a los cortes. El corte que está acá en color blanco, que parte al sujeto anatómico en derecho o en izquierdo, es el que llamamos plano medio, porque está pasando exactamente por la mitad del sujeto anatómico. El que está acá en color azul le vamos a llamar entonces el plano coronal o plano frontal, que nos permite dividir entre anterior y posterior, y el plano horizontal, que nos permite dividir la pieza anatómica en superior e inferior. Observando este corte que tenemos acá en la imagen, entonces vamos a marcar como superficial lo que está más hacia afuera, como profundo lo que encontramos más hacia adentro, y como intermedio, pues como su nombre lo indica,
entre el superficial y el coronal. Un corte puede ser medial si está hecho más hacia la línea media, hacia el plano medio, o puede llamarse lateral si está extendido hacia los lados. Pero si por ejemplo estamos hablando del brazo, este punto que estoy marcando en este momento sería el lateral, que está alejado del plano medio, o acá en este punto donde estamos marcando en este momento sería el plano medial. Superior o craneal, inferior o caudal, anterior o ventral y posterior o dorsal. Con respecto a las manos, si estamos hablando de la palma, entonces la llamamos superficie palmar o superficie dorsal. Con respecto al pie, el dorso y la palma. Esta otra imagen también nos permite analizar exactamente cada uno de los cortes. Este corte que va de izquierda a derecha, que lo llamamos el plano frontal o el corte frontal, que nos divide en posterior y en anterior. El plano sagital, que nos divide en izquierdo y derecho. Si pasa exactamente por la mitad, le llamamos plano medio, de manera que si está más cerca hacia el plano medio le llamamos medial, y si está más alejado del plano medio le llamamos distal o lateral. Aquí tenemos un ejemplo a través del corte de un encéfalo, donde tenemos un plano transversal que nos divide en superior e inferior, un plano frontal que nos divide en anterior y posterior, y un plano sagital que además es medio, que nos divide en lateral, en este caso derecho, y lateral izquierdo. Más acercado hacia el centro del corte, que va desde arriba hacia abajo y que pasa por la mitad, entonces se llama medial. Proximal y distal si está mucho más alejado, plano superior, plano inferior, lateral derecho, lateral izquierdo. En este corte que tenemos acá, entonces encontramos un plano anterior, un plano posterior. Con respecto a los movimientos, es bastante sencillo. Si nos inclinamos hacia adelante, flexión; si vamos hacia atrás, es extensión. Si los miembros superior e inferior se van hacia adelante, son flexión; si van hacia atrás, son extensión. Si los dedos se colocan sobre la palma, le llamamos flexión; si se extienden, extensión. Si el pie se dobla hacia arriba, dorsiflexión; si se extiende hacia abajo, es una flexión plantar. Abducción, si el brazo se eleva o si el miembro inferior se eleva. Circunducción, si partiendo desde la articulación de la cadera hacemos un giro completo del miembro inferior, le llamamos circunducción. Supinación, si la palma está elevándose; pronación, si la palma está hacia abajo. Con respecto a los pies, inversión, si se dobla hacia afuera; eversión, cuando se dobla hacia adentro. Con respecto a la mandíbula, protrusión si sale, retrusión si entra, y los hombros se elevan o hacen depresión. Cualquier órgano o cualquier pieza anatómica que estemos analizando puede recibir exactamente entonces los mismos cortes: un plano sagital que divide en derecho o izquierdo, un plano frontal que divide en anterior o posterior, y un plano transverso que divide en superior e inferior, y nada más, porque el tiempo se acabó.